Paz de Cristo. Amén. 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 Vamos a empezar la lección 6 de la consejería, el Ministerio de Consejero Laico, página 29, y se titula Diferencias entre la psicología y la consejería bíblica. Hoy tenemos a nuestra hermana Yasmín que pues, nos va a ayudar a comparar estas dos y va a confirmar por igual con nosotros conforme vayamos pasando en la lección. Mientras vayamos, meanwhile we're advancing in the lesson, avanzando. Mientras avanzamos en la lección. Así es. Me trabo, ay, disculpe. Ok. Vamos a empezar con una oración. Si nuestra hermana Marlene nos dirige en una oración. Amén. Querido Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos ese tiempo aquí presente, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que nos abras el entendimiento, Señor Jesús, para entender tu palabra en esta tarde, Señor Jesús. Que podamos discernir, Señor Jesús, lo que tú necesitas usar en nuestras vidas, Padre. Bendice al Maestro, Señor Jesús, a cada una de las personas que estén escuchando, Señor Jesús. Que sea de bendición para sus vidas y podamos hacerlo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a ver la diferencia entre la psicología y la consejería. Y pues hay una diferencia, ¿verdad?, entre las dos. Vemos que la consejería, pues realmente nos basamos que, pues la consejería cristiana, obviamente nos basamos que Jesucristo, pues es el creador. Jesucristo es el redentor, el que puede ayudar y hacer un milagro en la vida de esa persona. Psicología en el otro lado, ¿verdad? Se basa en psicoterapias y diferentes tipos de persuasiones, ¿verdad? Percepciones o es presunciones. Percepciones que se... Preusadir a alguien. Presudir. No, it's not that. Es otra palabra. Creo que es percepción, es diferente a Percepción que tú Yo estás... creo que persuasión. That one. Precaución, sí. Correcto. En precauciones, ¿verdad? Y en otras diferentes Tú psicoterapias. sientes lo que está pensando. Amén. Y pues entonces hoy vamos a ver la diferencia entre ambas cosas. A la introducción nos dice que analizar la estructura de cada modelo observamos una distinta forma de concebir la vida y sus experiencias. Precisamente ahí está la importancia para el consejero cristiano de conocer en qué consisten esas diferencias y desarrollar un buen trabajo con sus aconsejados, evitando en lo posible cometer errores. Por una parte, se analizan los intentos humanos de arreglar la vida sin Dios y por la otra, el reconocimiento de que Dios es poderoso para dar la respuesta adecuada a los problemas de la persona. El objetivo de esta lección es presentar los dos postulados, tanto de la psicología como la consejería cristiana, para que el consejero tenga un panorama más amplio de ambas disciplinas. Vamos a meditar aquí en Lucas 18:27, que nos dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para la psicología, la psicoterapia, etcétera, es posible para Dios. Amén. Primera pregunta, vemos aquí que cómo percibe la idea de la psicología de arreglar la vida de las personas sin Dios, Yasmín. Mira, Rolando. Va para todos. El significado de psicología, vamos a empezar a partir desde ahí. Dice: ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones y las percepciones
el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente que lo rodea, físico y social. Entonces, en la psicología se centra como en el ser humano, pero pues a través de lo que lo rodea. Entonces, de ahí parte lo que es la psicología, ayudar en lo que más puedas, tanto física como psicológicamente al paciente. Amén, físicamente o mentalmente. Entonces, ¿cómo percibe la idea la psicología de arreglar la vida de las personas sin Dios? Pues, con otras ideas, ¿verdad? Otras filosofías también, ¿verdad? Podríamos decir otras filosofías que, pues obviamente algunas pues son buenas, pero algunas no son cristianas, por decir. ¿Cómo aprecia el enfoque de la consejería cristiana que toma como centro a Dios, hermana Delfina? ¿Cómo aprecia el enfoque de la consejería cristiana que toma como centro a Dios? ¿Cómo toma el enfoque, verdad? ¿Cómo aprecia? ¿Cómo aprecia usted el enfoque de la consejería cristiana? Pues de una manera más centrada en el consejo de la palabra de Dios primeramente. Amén. Y luego, pues la dirección de Dios, que es la que guía nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestro corazón, y es en la forma en que nosotros podemos aconsejar a alguien, seguramente cristianamente, en la forma, una forma, digamos, cristiana, pues es cuando nosotros les hablamos o los aconsejamos por medio de la palabra de Dios. Amén. Y creo que como cristianos es algo que apreciamos, ¿verdad? De que tenemos esa herramienta llamada la Biblia, ¿verdad? Para poder tomarlo como un estándar o una norma, ¿verdad? Dentro de la consejería. Entonces creo que la apreciamos mucho. Aquí vamos a ver el paso número 1, los fundamentos de la psicología. Inciso A dice que el fundador viene siendo el hombre, ¿verdad? Como ¿cómo se llama el primer nombre de Freud? Sir Freud. Se apellida Freud, ¿qué no? Freud. Sigmund Freud. ¿Mande? Sigmund Freud. Sí. Es Sigmund Freud. Sigmund Freud. Sí, fue precursor de la psicología en sus inicios. Amén. Y o sea, vemos que hay varios, ¿verdad? Hombres que fundaron la psicología, fueron estructurándola y científicamente, ¿verdad? Fueron estudiando el cerebro, también diferentes filosofías, amén. Y pues también basado mucho en la lógica, amén. Obviamente vemos que la filosofía es bien basada en ¿qué? La lógica, amén. Y pues a veces las cosas de parte de Dios pues no son lógicas, amén. Vemos inciso B aquí, los postulados y teorías son nacidos en el corazón de personas mortales. El humanista antropocéntrico, es decir, que el centro del universo es el humano, contrario al teocentrismo, donde Dios es el centro de todo el universo. Amén. Entonces, aquí la persona importante viene siendo el ser humano. ¿Ven cómo vamos a poder ayudar al ser humano? Y realmente no toma a Dios en su primera consideración. C. Y quiero que entiendamos esto. Aquí estamos viendo la psicología como algo, obviamente fundado por el hombre, pero también algo científico, ¿verdad? Algo que tiene también bases científicas, amén, como filosóficas. En inciso C, vemos que la persona, ¿verdad? El cliente puede asumir a cualquier forma de comportamiento, aceptando o no su responsabilidad. Amén. Obviamente, aquí se responsabiliza, ¿verdad? Dentro de la consejería cristiana se responsabiliza
a la persona, ¿verdad? De que tiene que ir hacia una santificación. Dentro de la psicología, me imagino que ayuda a encontrarse, Focus. la psicología ayuda a que esa persona se ayude a encontrarse a sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona viene con un problema, ¿verdad? Que dentro de la consejería cristiana sería obviamente contra la ley de Dios, probablemente en la psicología sea algo que, pues, secular, sea que no sea contra la ley de Dios. ¿Ven? No se va a enfocar en eso necesariamente o para nada. Por ejemplo, viene alguien que dice, viene una mujer, dice, a mí me gustan las mujeres, entonces el consejero, ¿qué va a hacer? El consejero cristiano. Who you are and you need to accept yourself. No, el consejero cristiano no va a decir eso, el consejero cristiano va a Tiene que decir... citar primeramente la Pues que palabra va de en Dios. contra de las cosas de Dios, que Dios no lo estipula, lo que Sí. la Biblia dice, podemos Así ayudarnos es. con la Eso Biblia. es lo que decíamos. Y pues si vamos con un psicólogo que no es cristiano, ¿verdad? Punto en esto, o sea, hay psicólogos que son cristianos, amén, pero si vamos con uno que no es cristiano, basando solamente en la psicología, que obviamente no tiene fundamentos cristianos, pues va a decir, te tienes que aceptar a sí misma, ¿verdad? Es algo así, no sé si le van a decir así naciste, pero, o sea, es algo que tienes que aceptar, es aceptable, ¿verdad? Tienes a darle una psicoterapia, ¿verdad? Para que se acepte a sí misma como es. Entonces vemos ahí la diferencia entre la psicología no cristiana y la consejería cristiana, ¿verdad? Obviamente, como ya les dije, hay psicólogos que son cristianos, que si la consejería cristiana no está funcionando, probablemente no va a funcionar hasta que vaya con un psicólogo, ¿verdad? Y se recomienda que se vaya con un psicólogo cristiano. Y probablemente eso sí funcionará. ¿Sí me voy a entender? Amén. Haz de cuenta, les voy a platicar una anécdota que nosotros tuvimos cuando yo estaba en la universidad. El papá de unos adolescentes se suicidó en su casa. Entonces, pues para nosotros los cristianos, pues el suicidio no viene de Dios, no viene en la Biblia, no es aceptable, es pecado. Entonces, ellas querían, o sea, iban con todos los psicólogos por fuera y le decían, no, pues es que tienes que aceptarlo, tu papá tomó esa decisión, es bueno, y muchas cosas. Entonces, ellos tuvieron que viajar desde la ciudad de Chihuahua hasta Guadalajara, Jalisco, para buscar un psicólogo cristiano que tuviera sus mismos fundamentos como iglesia apostólica. Entonces, en Guadalajara existía como un buffet, eran 3 psicólogas, que ahorita ya no están funcionando, por cierto, pero en ese momento ellas fueron las únicas que estaban preparadas para ese tipo de casos. Entonces, pues ahí vemos la diferencia de un psicólogo que es cristiano y uno que pues no es. Así es. Entonces, a veces no vamos a pensar que la consejería cristiana lo va a poder solucionar todo, ¿verdad? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Amén, hermano. Que si alguien puede apagar sus micrófonos. Ok. Ok. Entonces, sí me voy a entender, ¿verdad? De que a veces la consejería cristiana no lo va a solucionar todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues en parte no somos profesionistas, ¿verdad? En primer lugar, no somos profesionistas. Y en segundo lugar, hay unas psicoterapias que pueden ayudar a la persona. Amén. Entonces, es algo que tendría que ser administrado por un profesionista, un profesional.
Bueno, vemos que las circunstancias pueden ser una excusa para no cambiar o para manipular a otros. Terapeuta permite que su paciente escoja la actitud que quiera, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que pues la aceptación, amén, que se aprenda a aceptar como es a sí mismo y por su bienestar de la salud física y mental, amén. Entonces, si realmente no se está lastimando físicamente, si la verdad no está lastimando a alguien más, entonces puede hacer lo que él quiera, ¿verdad? Pero dentro de la consejería cristiana vemos que es diferente, ¿verdad? Probablemente no esté lastimando a alguien más, probablemente no esté, Así mismo. lastimándose a sí mismo, pero sigue siendo incorrecto, sigue siendo no moral o sigue siendo contra la ley de Dios. Entonces ahí entra la consejería cristiana y entra la diferencia entre ambos. Vemos aquí inciso E, los recursos para el camino, el experto con sus conocimientos y experiencias, y el cliente son ellos mismos los propios recursos. Amén. Entonces, las experiencias, los estudios, ¿verdad? Que recibieron, ya sea en el colegio, ¿verdad? Esos son los recursos que ellos tienen y las experiencias. Mas nosotros tenemos la palabra de Dios como una norma dentro de la consejería cristiana. Vemos aquí que, inciso F, vemos que el proceso para el cambio, con frecuencia el cambio se prolonga y no ocurre en forma efectiva. A veces el paciente llega a depender de experto. Amén. Entonces, vemos también aquí que se ponen a depender mucho en el experto, que viene siendo el psicólogo, en lugar de realmente depender en Dios. Amén. Y ayudarles a que Dios haga el cambio en ellos. También lo vemos mucho, obviamente no estamos hablando aquí de lo psiquiatra, pero dentro de las, ¿cómo se diría? Psiquiátrico, ¿verdad? O psiquiátrico. Dentro de lo psiquiátrico, ¿verdad? Vemos que se administra medicamentos, ¿verdad? Entonces la persona a veces está acudiendo al medicamento para aliviar ese dolor probablemente que tenga, ese nerviosismo. Entonces nunca realmente está dependiendo en Dios, nunca realmente está dependiendo en alguien más, ¿verdad? Que viene siendo Dios, sino que está dependiendo en la medicina, ¿verdad? Y se ponen adictos, ¿verdad? A veces hacia esa medicina y pues necesito esta medicina, si no me vuelvo loco. Y tenemos la codependencia. ¿Sí? Entonces, ahí entramos nosotros y decimos, pues, o sea, realmente hay una solución para tu vida. Realmente puede existir un milagro en tu vida, ¿verdad? Porque Dios hace milagros y no tienes que depender en este medicamento para esto. Amén. ¿Verdad? Entonces, Rolando. Amén. Es que el trabajo del psiquiatra es de ayudar a encontrarse a sí mismo al paciente. Y gracias a Dios de que el psicólogo se basa a su experiencia, sus estudios, pero la diferencia del psicólogo cristiano es que también se refuerza en lo cristiano, en la palabra del Señor. Porque si administras también medicamentos, nomás es para mantenerlo calmado y drogado. Por eso con la farmacodependencia se hacen adictos y después va a ser doble problema porque se adicta al medicamento y no va a poder salir de donde mismo.
Entonces, es la ventaja que tiene el consejero cristiano que cuenta con la palabra de Dios y antes de administrarle una droga, pues le administra la palabra de Dios que es la que hace el cambio. No es la ciencia, es Dios, Sí. porque me imagino yo que como servidor del Señor y conocedor de su palabra, se pone en las manos del Señor primeramente para poder entrevistarse con esa persona. Muchas veces, por ejemplo, podemos decirle a aquella que está confundida con su sexo, el psiquiatra también le puede ayudar a reconocerlo y sacarlo de porque puede ser un malentendido que ahora lo estamos viendo que es muy lógico, que para no batallar ya te dejan en lo que tú quieres hacer. Pero si me acuerdo el comentario que hizo la hermana Yasmín la última vez, una de las veces que dijo que ella trató con estas dos mujeres y les empezó a hablar con la palabra del Señor, lo que dicen las escrituras. Sí. Ellas no lo aceptaron, entonces ellas no deseaban la ayuda. Ellas querían que ella le dijera, sí, ustedes están bien, sigan. Pero si van a un consejero, un psiquiatra cristiano, saben automáticamente que esa persona les va a ayudar con la palabra de Dios, también con la ciencia, con lo que ella estudió. Pero yo pienso que el psicólogo cristiano pues se va a reforzar con la palabra del Señor y no con la teoría o lo que uno estudia. Así es. Pero va a agarrar sus bases fundamentales en la palabra del Señor. Así es. Eso es todo, mijo. Amén. Entonces, realmente se vuelven dependientes, ¿verdad? De la medicina, dependientes del psicólogo y realmente no acuden a Dios. Probablemente podemos tener un caso donde sí realmente el hermano o la hermana que le está dando la consejería pueda que trabaje, ¿verdad? Y pueda que sea lo que se le da a una persona en ese dado caso, pero la persona realmente no quiere aceptar eso, ¿verdad? La persona realmente no quiere aceptar que está mal y entonces acude a un psicólogo, ¿verdad? También podemos tener esos casos. O sea, la consejería cristiana no funcionó, pero ¿por qué no está funcionando? Porque no quiere aceptar que está en lo incorrecto, no quiere aceptar que está haciendo un mal y pues mejor va a un psicólogo secular. Podemos darnos a esos casos también. La palabra de Dios no importa. Inciso G, la persona de Dios es ignorado y rechazado. El centro es el hombre. A Dios se le excluye de sus esquemas filosóficas. Obviamente estamos hablando del psicólogo no cristiano, ¿verdad? No tiene a Dios involucrado en sus prácticas ni sus filosofías. Inciso H dice, la palabra de Dios, ¿verdad? No importa. Lo que vale es el discurso del cliente y el conocimiento del experto. Inciso I, vemos que los intereses, la ayuda depende del pago económico absolutamente. Muy pocas veces hay labor social. Obviamente hay labor social, ¿verdad? También tenemos a nuestra hermana Yasmín, que tú eres voluntaria, ¿correcto? Ahí en Sonrisas Diferentes. Amén. Sí, soy voluntaria de un grupo de personas con capacidades diferentes que van desde 3, 4 años hasta 60, 65 años. Así es. Entonces, obviamente no todos los psicólogos, pues, nomás dependen que les paguen para dar sus servicios, pero sino que también tenemos psicólogos que hacen labor social. J, los valores son humanistas, materiales y económicos. La escala de valores es superficial, egocéntrica, ¿verdad? O sea, se basa en los valores, no realmente en la santificación, por decir. Vemos aquí la K, inciso K, vemos el uso de las técnicas. Tiene un gran número
de técnicas de acuerdo a las necesidades, pero no todas son eficaces si son acordes entre sí, ¿verdad? Sí, Por sí. ejemplo, tenemos la hipnosis, ¿verdad? Tenemos la psicoterapia, tenemos ¿puedes mencionar otras más, Yasmin? Pues las técnicas del comportamiento para niños, técnicas como la silla vacía para personas que tienen duelo, técnicas de ayudas como ayudas funerarias, todo eso. Entonces va dentro de las técnicas que un psicólogo usa, pues de acuerdo a las necesidades del paciente. Obviamente no le voy a poner una silla vacía, la técnica de la silla vacía a alguien que sufre de ansiedad, porque dentro de ayudarla pues le va a hacer un mal. Entonces esa sería una de las técnicas. Amén. Entonces, comenten clase postulado del Concéntrico. antropocéntrico, el concepto teocéntrico, y bueno, dice aquí escriba sus comentarios. Entonces, la diferencia entre antropocéntrico y teocéntrico es que uno es humanista totalmente y el otro sí depende de Dios siendo el centro de todo. Amén. ¿Algún comentario? De la psicología y de sus comentarios. Bueno, vamos a pasar al paso 2. Los postulados de la consejería cristiana. Vemos aquí que en inciso A, el fundador es Dios por medio del Espíritu Santo. Sus principios son absolutos y verdaderos en Dios. Cristocéntrica. Dios es el centro de todo el universo, perdón. ¿Y cómo se llama eso? Teocentrismo. Teocentrismo. ¿Saben? Entonces vemos que el Dios es el centro de todo. Si no agrada a Dios, entonces es malo. Amén. Si no agrada a Dios, no va hacia la santificación de la persona. No va hacia la comunión entre Dios y la persona. Inciso B, la persona, el aconsejado, ahora como cristiano, sabe que es responsable ante Dios y los demás por su comportamiento. Entonces sabemos que la persona es responsable de sus comportamientos, ¿verdad? Hacia Dios. Y dentro de la psicología, como hablábamos antes, vemos que la persona realmente no es responsable hacia alguien más, sino que a sí mismo. Si yo no me siento satisfecho, ¿verdad? Entonces me estoy haciendo un mal, ¿verdad? Y dentro de la consejería familiar, bueno, consejería cristiana, si yo no me siento satisfecho, pues, o sea, es porque tú no estás de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, o probablemente tú estás en un pecado que, pues, Está rechazando el consejo que se le da a Cristo. sí, o realmente no está aceptando que está en pecado, amén. O sabe que está en pecado, pero se le hace difícil, ¿verdad? Hacer el cambio, hacer la transición. Vemos aquí que en el inciso C, las circunstancias, las experiencias vividas en el pasado, no justifican la negación a cambio, y en obediencia a la palabra de Dios puede hacer cambios con las demás personas. Entonces no vamos a decirle, bueno, tú antes eras drogadicto, ¿verdad? O antes tenías esta adicción, si no te cuidas, ¿verdad? Obviamente vas a seguir sufriendo, pero vemos que dentro de la consejería cristiana, vemos que ese cambio puede ser un cambio milagroso, ¿verdad? En otras palabras, conocemos a personas que nos cuentan que un día dejaron de tomar y desde ese entonces no han tomado, y ahora son Ayudan a los demás. cristianos, ahora tienen una vida saludable en el Señor. Entonces Dios hace un milagro en sus vidas. La psicología obviamente no va a reconocer eso, va a decir, bueno, tenemos que pasar por un proceso, ¿verdad? Y es cierto por ambas partes. Dentro de la consejería cristiana también se tiene que pasar por un proceso
¿verdad? Si la persona realmente no experimenta un milagro en su vida. Amén. Amén. Entonces los recursos, inciso D, los recursos para el cambio, ¿verdad? El Espíritu Santo, la Biblia, la iglesia y el consejero se suman al sujeto para el cambio. ¿Ven? Entonces esos son los recursos que se usan. Inciso E, el proceso para el cambio, en muchos casos el cambio ocurre dinámica y rápidamente, siempre con obediencia a la palabra de Dios. Entonces vemos ahí el cambio rápidamente a través de, obviamente, los milagros. Inciso F, la persona de Dios es amorosa, personal, todopoderoso y suficiente para llevar nuestras cargas y necesidades. La persona de Dios, ¿verdad? Es amorosa, personal, todopoderoso y suficiente para llevar todas nuestras cargas y nuestras necesidades. Inciso G, la palabra de Dios es la fuente de todo conocimiento y promotora del verdadero cambio en las personas que se acercan a Dios. Entonces la palabra de Dios es la base. Es la fuente del conocimiento. Inciso H, los intereses residen en el deseo de ayudar a la persona a conocer mejor a Dios. No hay lucro, ¿verdad? Entonces lleva a la persona a tener un acercamiento más hacia Dios en lugar de más hacia sí mismo, ¿verdad? Y vemos aquí, inciso I, los valores son espirituales, la guía es amar a Dios y las demás personas. Lucas 6, 35 y 36. Inciso J, el uso de las técnicas viene siendo la consagración, la confrontación, la verdad y el arrepentimiento si dan resultado. Sí, dan resultado. Sí. Entonces, ¿qué viene siendo la consagración? ¿Qué eres? Manda, hermano. 1 minuto. Yo tengo algo que agregar ahí. Mira, lo primero que debe hacer el que quiere hacer un cambio en su vida es aceptarlo, como yo, que caí en la drogadicción. Amén. Yo tuve que aceptar primeramente y perdonarme a mí mismo porque yo eché mi carrera a perder, porque ya había pasado todo, ya había dado mis servicios y todo, ya era nomás para agarrar mi título de medicina. Lo que pasó, que me involucré en las drogas. Entonces, cuando yo acepté que tenía un problema, caí en un centro de rehabilitación por 6 meses. No me preguntes qué pasó en ese transcurso porque no te sé decir. Mi terapia fueron las vacas, me quedé, por eso empecé a trabajar en las lecherías. Gracias a Dios de que los conocimientos de medicina que tuve me ayudaron como para hacer un trabajo de dirigir personas, encargado de un trabajo. Pero realmente, de todos modos, aunque las vacas fueron mis terapias, porque la gente se burlaba porque yo platicaba con los animales, con las vacas, y pues ellas me entendían, yo les entendía lo que ellas me decían, pero era que yo quedé afectado de mi cabeza por las drogas. Entonces, pero realmente cuando yo llegué al perfecto, a ser completamente sano, fue cuando empecé a conocer de la palabra del Señor, que fue en el 90, porque y fue un cambio, porque yo antes era muy violento, o sea, por cualquier cosa se me alteraba y golpeaba y pataleaba, y ahora fue lo que cuando llegué a la palabra del Señor, fue lo que me llamó a mí la atención en ese cambio, que se me quitó eso. Ahora me agriden, me dicen, y prefiero mejor ignorarlos,
porque lo que no hacía yo en mucho tiempo, en un ratito lo hacía. Ahora yo agarré esa forma de que si me agreden o me empiezan a hacerme molestar, mejor me aparto y guardo mi distancia y me ha ayudado, me ha dado muy buenos resultados. Pero mientras tú no te perdones a ti mismo y no perdones a los que te han ofendido, no vas a poder perdonar a los transgresores, los que vienen y te perdonan por terceras personas. Pero principalmente te debes de perdonar tú, porque como en mi caso yo fallé a mis padres, a mi familia, a todos los que en ese momento tenía. Y en ese transcurso de esos 6 meses que estuve hospitalizado, que te digo que no sé qué pasó, porque como dice uno, yo me quedé arriba. Gracias a Dios de que el Señor hasta ahorita me ha dado, pues, he perdido capacidades como una de las capacidades que perdí fue poder desenvolverme con la palabra. O sea, ya no es lo mismo como me dirigía antes, como usaba las palabras. Me hizo quedar mal, ¿cómo te quiero decir? Como más tímido, como vergonzoso, como aislado de la gente, pero todas esas son las secuelas que dejó la droga. Por eso te digo que mientras no se perdone uno y acepte uno que cometió un error, tenemos que pagar nuestras culpas y nuestros errores. Todo tiene un pago, pero cuando nosotros lo aceptamos, el Señor nos hace libre. Es todo, mijo. Amén. Y como decía nuestro hermano Juan, ¿verdad? Que las vacas eran parte de su terapia. Pues vemos que también aquí se usa algo que se llama el service dog, ¿verdad? Que es un perro que carga a la gente y pues lo titulan como parte de su servicio, ¿verdad? Porque teniendo esa mascota, ¿verdad? Ese servicio hacia ellos se sienten más a gusto de entrar a una tienda, o se sienten más a gusto estar en una junta, ¿verdad? Y pues realmente les ayuda. No sé si puedes tocar un poco más en el tema, Yasmin. Sí, así es, Rolando. Bueno, yo no he pasado, ¿verdad?, por el proceso de las drogas o el alcohol, gracias a Dios, pero sí he estado muy cerca de personas que han pasado y vivido ese proceso. Pero haz de cuenta que me llama la atención mucho, porque ahora el hermano Juan se puede convertir en un experto del tema y ayudar a esas personas que vienen con la necesidad. Entonces nadie es más experto en el tema que la persona que ya ha vivido dentro de los procesos. Amén. Pero estaba refiriéndome hacia los animales como terapia. Mira, hay la zooterapia, que es la terapia con animales. Hay terapia como la equinoterapia, que es la terapia con caballos. Entonces, muchas veces la psicología se basa dependiendo las necesidades del paciente. En este caso, el hermano Juan pues le agarró amor a las vacas, a los animales. Entonces, esa fue una forma de que él desahogaba todos los sentimientos que él podía tener, cosa que a lo mejor a una persona nunca jamás le iba a decir. Entonces, es dentro del proceso de la zooterapia, se llama. Zooterapia. Perfecto. O terapia de animales. Amén. Entonces eso lo pueden apuntar en sus notas, ¿verdad? Hermano, ¿puedo también yo opinar algo, ¿verdad?, acerca de lo que está hablando? Dice que debe estudiarse la conducta de los animales inferiores junto con la conducta de los humanos, porque son los organismos simples que más sencillas estudian la comprensión, que son complejos. Por eso dicen que se enfocan en un animal, en un por lo mismo, porque están complejos. Es un enfoque conducista. Dice que dio su forma psicológica moderna, mientras todo esto florecía. Por eso la gente se refugia en un animal, en una cosa, porque está falto de la conducta humana hacia las cosas por los complejos que está viviendo y por las mismas drogas o por los mismos depresiones. Por eso es lo que pasa. Pero sí ayuda también, sí ayuda a los... Así Muchas es. personas dicen, ¿cómo es posible que pueda querer un
perro más que un ser humano. Lo que pasa es que ellos no pueden tener más porque no está más a su alcance. Por eso es que se enamoran tanto de un animal. Sí, Ingrid. En una ocasión, Rolando, una persona me comentó a mí dentro de terapia y me dice, un animal jamás te va a romper el corazón. Entonces, él por eso está enamorado de los animales, porque tampoco le hablan para atrás a uno. Amorosa. Entonces dice, un animal jamás me va a romper el corazón. Entonces se refugia dentro de o empieza a comparar de acuerdo a lo que él está viviendo en ese momento. Es algo más simple, ¿verdad? Es algo más simple y menos complejo que un ser humano, ¿verdad? Y pues se puede... Todo lo que le cuentes al perro, él no le va a decir a nadie, él se lo va a guardar para él. Y también es un poco inferior, ¿verdad? Al ser humano y pues se siente más a gusto con un animal que probablemente con una persona, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, me quiero enfocar en la consagración, amén, que las técnicas que usamos con la consejería cristiana es la consagración, ¿verdad? Que la persona se tiene que consagrar con Dios, ¿verdad? Vemos aquí también la confrontación, ¿verdad? Que es algo que va a ayudar a la persona, obviamente, a no pecar igual, por ejemplo, ¿verdad? La persona se encuentra en un pecado, la persona realmente no han sido confrontadas por el problema, la situación, y cuando uno dentro de la consejería cristiana lo confronta, ¿verdad? Confronta el problema, entonces le ayuda a realizar que está en un error, que realmente necesita que buscar ayuda, que necesita más de Dios. Entonces, dentro de la consejería debemos de también tener un confrontamiento con la persona. Es difícil y pues a veces también la persona no le va a convenir y pues también pueda que se pierda, pero uno está haciendo el trabajo, amén, porque Dios nos va a llamar a cuentas de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no lo confrontamos, si no confrontamos la situación, entonces, pues Dios nos va a decir, ¿qué estás haciendo, verdad? ¿Estás realmente basándote en la palabra de Dios o quieres nomás encontrar la comodidad de las personas, ¿verdad? Y si nomás estamos tratando de hallar la comodidad de las personas dentro de la consejería cristiana, entonces realmente no es consejería cristiana. Es más bien pues psicología, por decir, ¿verdad? O tiene técnicas psicológicas más que cristianas. ¿Por qué? Porque no estamos confrontando a la persona de la situación en la que se encuentra. Amén. Vemos aquí la verdad, ya hablamos, ¿verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad, obviamente no es la misma verdad que tiene el mundo, ¿verdad? El mundo tiene otra verdad. Dice, la verdad es relativa a la persona que ve. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, la hermana Delfina tiene su verdad, pero Cristo tiene la verdad. Entonces, amén. En eso es lo que nos podemos confiar. Para una persona cuando hay pleitos dice, está tu verdad, mi verdad y la verdad. Amén. Entonces siempre, por ejemplo, uno como psicólogo debe saber siempre ver los dos puntos, por ejemplo, del conflicto. Pero cuando tu conocimiento está basado en la Biblia, dices, es que hay una verdad absoluta. O sea, amén. Dios dice la verdad absoluta y está en su escritura. Entonces nosotros no tenemos salida. Nosotros sabemos cuál es la verdad. Amén. Así es. Que nos hace libres. Entonces vemos aquí que el arrepentimiento también da resultados, ¿verdad? Que lleguemos a la persona a un arrepentimiento, que realmente se arrepienta y no vuelva hacia atrás otra vez. Amén. Entonces, ¿qué importancia tiene la palabra de Dios en la consejería cristiana, hermana Esther? Hermana Esther, ¿nos escucha? Ahorita tuvo que salir y llegó alguien, hermano. Ok. Pero digo que, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en la consejería cristiana? Hermano, tiene la mayor, vamos a decir que el 100%, si la persona lo quiere aceptar. Porque hay personas que quieren que el consejero le diga lo que ellas quieren saber, como decía la hermana Yasmín.
Si es un problema matrimonial, hay dos versiones, pero usted es el que tiene que escuchar las dos versiones y consultar la palabra de Dios. Usted les puede decir, por ejemplo, un consejo, pero ya cuando usted sabe el problema, tiene que saber el problema para poder, como decía nuestra hermana, Amén. La verdadera verdad es la que el Señor da en su palabra. Amén, amén. Están dispuestos a aceptar la palabra. Quiero eso, ¿a dónde va a terminar? En el divorcio. Amén. Amén, se está cortando. Vemos aquí la segunda. ¿Alguien más quería hablar? No alcanzo a escuchar muy bien. ¿Escuchan mejor? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí pueden? Amén, hermano. Amén, hijo. Amén. Ok. Amén. Ok. ¿Por qué es tan importante que Dios sea el centro de todas las cosas, hermana Bersabé? Hay un texto bíblico que dice que Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Y creo que si nosotros nos basamos en su palabra, no la llevamos de perdida en ningún área, sino de ganancia. Amén. Amén. Vamos aquí al paso 3. Vemos que las realidades de cada disciplina son diferentes. Si por favor pueden apagar sus micrófonos. Vemos aquí que inciso A dice que la psicología, vamos a comparar las dos, la psicología es diferente como una disciplina académica. Es definida. Definida como una disciplina académica que involucra el estudio científico de los procesos mentales y del comportamiento y la aplicación de ese conocimiento sobre las diferentes esferas de la actividad humana. La psicología es por naturaleza humanística. El humanismo afirma el valor y la dignidad de toda la gente, basado en la habilidad de determinar lo correcto de lo incorrecto, apelando a las cualidades humanas universales, particularmente la racionalidad. El humanismo rechaza la fe que no se basa en la razón, así como lo sobrenatural y la Biblia. Por lo tanto, la psicología es la manera en que el hombre trata de entender y repasar o reparar el lado espiritual del hombre sin referencia a o reconocimiento de lo espiritual. ¿Ven? Entonces vemos aquí lo que es la psicología. Inciso B, vemos que para la consejería cristiana, la Biblia declara que la raza humana tiene un principio diferente a cualquier otra cosa creada. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 1:26 y 2:7. En su esencia misma, la Biblia trata con la espiritualidad del hombre, comenzando con su caída en el pecado en el jardín del Edén y las consecuencias que le surgieron, particularmente en lo que referente a su relación con Dios. El resultado de la caída, el pecado, es lo que nos separa de Dios y lo que requiere de un redentor que restaure esa relación, lo cual esa necesidad
es suplida por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Entonces, en esta lección hemos visto las diferencias entre la psicología y la consejería cristiana, que en partes pues puede haber unas similaridades y también diferencias, ¿verdad? Que más diferencias que similaridades. Entonces, ¿qué diferencias encontramos entre la psicología y la consejería cristiana, ¿verdad? Según sus palabras? ¿Alguien quiere compartir unas diferencias que sobresalieron? Que la psicología es definida como una disciplina académica que involucra el estudio científico de las personas mentales y del comportamiento y la aplicación de ese conocimiento sobre las diferentes esferas de la actividad humana. Y la consejería cristiana pues tiene la Biblia, que es la que declara que la raza humana tiene un principio diferente a cualquier otra cosa creada. El hombre fue hecho por la imagen de Dios y que Dios le sopló ese aliento de vida, y ahora nosotros pues somos diferentes y podemos hacer decisiones de acuerdo con la palabra de Dios, y porque el consejero cristiano pues toma la palabra de Dios como ejemplo y como base. Amén. Y como respaldo. Amén. Y para todo pues se basa en la Biblia, y la psicología pues pues ya dijimos que está definida como una disciplina académica. Amén. Que se involucra en el estudio científico de las personas, y en eso, por eso ellos responden pues científicamente, mientras que la consejería cristiana pues con la palabra de Dios en la base y el respaldo de ella. Amén, así es. Entonces, aquí la segunda pregunta sería, ¿para ustedes serán importantes y se podrán aplicar para aconsejar al ser humano? Bueno, pues creo que podemos aplicar la psicología y también la consejería bíblica, ¿verdad? Y ambas se enriquecen, ¿verdad? Y ambas se ayudan, ¿verdad? En el ser humano que está buscando a Cristo, ¿verdad? Vemos que también si no funciona en la consejería cristiana, pues pueda acudir a un cristiano, un ser humano que realmente esté tratando de acercarse más a Dios, que realmente quiera tener esa comunión con Dios. Entonces puede acudir a un psicólogo cristiano, ¿verdad? Que le puede ayudar, ¿verdad? Con unas terapias, probablemente que le ayuden. Algo que el consejero, ¿verdad? No puede hacer porque no es experto en esa área y no puede realmente administrar esas terapias. Entonces, sí se puede acudir a la psicología, pero se recomienda que siempre acuda a un psicólogo cristiano, ¿verdad? Aquí la conclusión, vemos que los principios de Dios son suficientes para dar orden, dirección y cualquier en la vida emocional, espiritual, claridad en la vida emocional, espiritual e intelectual. Los cambios del hombre finalmente llegan al fracaso y la derrota. ¿Ven? Vemos aquí Proverbios 15:22, ¿qué nos dice, hermana Delfina? Se dice, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero al fin son caminos de muerte. Proverbios 15:22. El 22 dice, aquí está: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Amén. ¿Cómo dice? 15:22. 15:22. Los principios de Dios son suficientes para dar orden, dirección y claridad en la vida emocional, espiritual e intelectual. Los caminos del hombre finalmente llegan al fracaso y la derrota. Amén. Entonces, obviamente puede haber frustración, ¿verdad? Al principio de las cosas, al principio del tratamiento, ¿verdad? Con la persona,
pero en multitud de consejeros, ¿verdad? Puede haber la solución, o acudiendo a alguien que sea experto en el tema, también como habíamos hablado más temprano, puede uno hallar también una solución, puede ayudar a hallar una ayuda que realmente le ayude a esa persona dentro del problema por el que está pasando. Entonces, la psicología y la consejería cristiana, ¿verdad? Tienen sus diferencias, pero también tienen sus beneficios. ¿Amén? Alguien que tenga algo que comentar, una pregunta rápidamente. Amén, hermano. Yo quiero comentar algo muy, muy importante. La consejería cristiana es muy indispensable porque es una de las maneras que Dios guía a sus hijos, les imparte su palabra y les provee herramientas para vivir vidas victoriosas. Es mi manera de pensar, ¿verdad? Debido a la buena bíblica y consejería cristiana, al valor de la consejería. Amén. Así es. ¿Alguien más que gusta comentar algo? Amén, hermano. La consejería cristiana es muy importante, hermano, pero cuando está uno dispuesto a recibir la ayuda, porque muchas veces vamos con el pastor o con ciertos hermanos que les tenemos confianza, les platicamos nuestros problemas, pero los hermanos nos dan un buen consejo, pero a nosotros no nos parece, o no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen. Entonces vamos a otro lado, pero mientras no estemos de acuerdo a recibir el consejo, de nada sirve quien nos dé el consejo, ya sea un consejero profesional o nuestro pastor o nuestros hermanos. Si no estamos dispuestos a recibirlo y a cumplir como se nos ha aconsejado, vamos a seguir en la misma. Amén, así es. Amén, hermano. Entonces, así vamos a concluir nuestra clase, ¿verdad? Que hoy se tituló, ¿verdad? Diferencias entre la psicología y la consejería bíblica. Si nuestro hermano Juan nos despide en una oración. Hermano Juan. Padre Santo, una vez más te damos gracias, venimos delante de ti, Señor. Primeramente, Señor, para darte las gracias, Padre Santo, por todo lo que hemos estado aprendiendo, hemos estado oyendo, Señor, por todos los comentarios, Señor. Te damos gracias, Señor. Que tú nos ayudes a seguir adelante y nos sigamos entusiasmando, Padre Santo, en tu palabra, Señor, en tus estudios, reforzando la escuela que la iglesia nos provee, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para seguir adelante, Señor. Y el día de mañana que se ofrezca a dar un consejo, Señor, dar un consejo tuyo en el cual tú seas el centro principal, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, y ahora, Señor, te pido, Señor, que tú nos despidas, mas nunca de tu presencia, Señor, que tú vayas y acompañes a nuestros hermanos, los libres, Padre Santo, limpies el camino por donde ellos van, llévalos a sus hogares con toda seguridad de bien, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Ya por último, les voy a encargar, así como lo estamos haciendo en la otra clase, les voy a encargar un problema, ¿verdad? No verdadero, ¿verdad? Pero un problema ejemplar para que se pueda ser aconsejado aquí en la clase. Entonces, le va a tocar a la hermana Bersabé para la próxima clase traer un problema, un caso, ¿verdad? No necesariamente cierto, ¿verdad? Pero vamos a tomar turnos en cómo aconsejar esa situación. Amén. Amén, Rolando. Amén. Dios los bendiga. Amén.